Me das asco desde el primer día, dijo mi nuera en la fiesta de compromiso, así que puse el video. Así lo dijo, en voz alta, en medio del brindis. Las copas aún estaban en alto, la luz de las arañas titilando en los reflejos del cristal y los invitados sonriendo sin saber que en los próximos segundos se quedarían sin aire. No fue un tropiezo ni un lapsus. Fue una sentencia cuidadosamente colocada, como quien deja una daga sobre la mesa, justo frente a usted, sin miedo, sin vergüenza. Y lo más devastador no fue lo que dijo Melissa. Fue lo que él no hizo. Mi hijo, Andrew. Se limitó a parpadear y ajustar el puño de su camisa, como si alguien hubiera comentado sobre el clima. Yo no reaccioné, no podía, porque en ese instante no era madre, no era suegra, no era invitada. Era una sombra con vestido verde esmeralda, sentada en la mesa principal solo porque aún no habían encontrado una excusa para moverme más lejos. Ese vestido, el que llevé al acto de graduación de Andrew cuando tenía 17 años, ahora me quedaba flojo. No por descuido, sino porque el duelo consume primero lo que no se ve. Pero ahí estaba yo, sentada con la espalda recta, las manos cruzadas con cuidado sobre el regazo, la barbilla firme. Porque si algo me enseñaron mis 40 años enseñando literatura en secundaria, es que el silencio también puede ser una declaración. Y yo, esa noche, me declaré en silencio. Las gardenias, sus favoritas, lo sé, llenaban el salón con su aroma dulce y casi agresivo. Y mientras ella hablaba del futuro sin cargas del pasado, con esa voz entrenada para sonar dulce hasta cuando escupe veneno, yo levanté 2 dedos debajo de la mesa. Rubén, el técnico de sonido, me miró desde la consola y asintió. No necesitábamos más palabras. Pero para entender ese gesto, ese pequeño movimiento de mi mano que cambiaría todo, hay que regresar. Regresar al día en que escuché por primera vez los tacones de Melissa sonar en mi cocina. El primer día que entró a mi casa no caminó, ocupó. Sus zapatos brillaban demasiado para un piso tan sencillo como el mío. Y su sonrisa era tan roja, tan firme, que parecía más un barniz que una emoción. Observó cada rincón como quien evalúa una propiedad en venta. «Qué pintoresco», dijo, dejando su bolso en el sofá como si temiera que absorbiera el polvo de los años. Andrew sonreía, encantado con su nueva novia. «Yo me ofrecí a preparar té». Ella declinó. «Lo preparé de todas formas, no lo tocó. No me molestó su rechazo. Lo que me inquietó fue la forma en que sus ojos jamás se posaron realmente en mí. No fue la frase lo que más dolió. Fue como mi hijo se quedó en silencio, como si no hubiera escuchado nada. Y eso apenas fue el comienzo. Si quiere saber qué pasó después, quédese hasta el final. Y si esta historia le tocó el corazón, le invito a suscribirse al canal. No buscaba una madre política. Buscaba reemplazar la que ya había. Y Andrew no se dio cuenta. O peor aún, prefirió no darse cuenta. Al principio fueron cosas pequeñas. Andrew dejó de pedirme mi receta de pozole, esa que había aprendido de mi abuela y que él solía decir que era como un abrazo en cuchara. Una vez me confesó que le recordaba a cuando estábamos solos, él y yo, sobreviviendo juntos a la ausencia de su padre. Pero luego, una noche, mientras comíamos los 3 en la cocina, Melissa con el móvil en la mano, sin levantar la vista, él apartó el plato con suavidad. Melissa dice que deberíamos reducir la carne roja. No me ofendí. A esa edad, uno ya ha aprendido a dejar pasar ciertas cosas. Pero a la semana siguiente lo vi en las historias de Instagram de su esposa, riendo con una copa de vino y un chuletón en un restaurante de lujo. No es la carne, es el contexto. Comenzó a venir menos. Luego, solo si se rompía algo en la casa o necesitaba un documento viejo. Los mensajes reemplazaron las llamadas. Las conversaciones se volvieron más funcionales que familiares. Y Melissa, ella perfeccionó su papel. En público me llamaba Mamá Margaret, con voz alta y falsa ternura.
Me abrazaba por los hombros, se reía de cosas que no había dicho y hablaba fuerte, como para que todos escucharan lo buena nuera que era. Pero cuando la puerta se cerraba, cuando solo quedábamos ella y yo, desaparecía. Ni una pregunta por mi día, ni una mirada a los ojos si Andrew no estaba presente. Siempre con el móvil en la mano, como si mi sala fuera una sala de espera donde no pasaba nada importante. Lo más cruel no fue su desprecio. Fue la velocidad con la que Andrew lo adoptó. Dicen que la erosión es lenta, pero con suficiente presión hasta la piedra se quiebra rápido. No me di cuenta de todo en ese momento, porque uno ama con esperanza, no con claridad. Pero la grieta ya estaba, y solo hacía falta una carpeta olvidada para abrirlo todo. Esa noche en la fiesta, mientras las gardenias perfumaban un salón que ya no olía a familia, Melissa levantó su copa y habló de soltar el pasado, de dar paso a los nuevos tiempos. Y entonces lo dijo, en voz firme, sin temblor. Mamá, usted me da asco desde el primer día. No fue una opinión, fue un veredicto. El salón se congeló. Un tenedor cayó sobre el plato sin que nadie se atreviera a levantarlo. Alguien respiró demasiado fuerte. Andrew no dijo nada. Yo tampoco. Porque esa noche no estaba ahí para llorar. Estaba ahí para mostrarles lo que habían construido con tanto empeño. Piedra por piedra. Silencio tras silencio. Mentira sobre mi nombre. Y si tenían el valor de decirme eso frente a todos, entonces yo tenía el derecho de mostrarles la otra mitad de la historia. Levanté 2 dedos. Rubén bajó la luz. Y el salón, por fin, tuvo que escucharme. Recuerdo el sonido de sus tacones antes que su voz. Finos, brillantes, marcaban cada paso sobre las baldosas de mi cocina como si estuvieran subrayando su presencia. No eran pasos inseguros ni tímidos. Eran afirmaciones. Melissa no llegó a mi casa. La ocupó. Llevaba una blusa blanca impoluta, tan tensa sobre los hombros que parecía no permitirle girar la cabeza con suavidad. Sus labios pintados con un rojo tan perfecto que daban miedo. Y en los ojos no había ni curiosidad ni nerviosismo. Había cálculo. Entró mirando todo. Mis cortinas descoloridas por el sol, la mesa de café de roble que ya crujía, la foto enmarcada de Andrew en su primer papel de teatro en la secundaria. Todo lo observaba como quien evalúa lo que será desechado. Y yo lo sentí, como se sienten las tormentas antes de que lleguen. «Qué pintoresco», dijo al dejar su bolso en el sofá con la punta de los dedos, como si temiera que el cuero absorbiera el polvo de mis años. Andrew sonreía. Tan feliz, tan orgulloso, tan ciego. Le ofrecí té. Ella lo rechazó. Aún así, lo serví. Y se enfrió en su taza, intacto, como tantas otras cosas desde entonces. No fue esa tarde la que cambió mi vida. Fue la manera en que desde ese momento comenzaron los pequeños reemplazos invisibles. Los domingos Andrew ya no preguntaba por mis guisos. Y cuando venía, traía su propio tupper con quinoa y salmón. Decía que Melissa lo ayudaba a alimentarse mejor, que a nuestra edad había que cuidarse. A nuestra edad. Lo decía sin malicia, pero me lo clavaba en el pecho. Una mañana, mientras doblaba la ropa que me había traído del tinte, me preguntó si alguna vez había pensado en renovar mi armario. Melissa dice que podría llevarla a dar una vuelta, nada extravagante, solo para actualizar un poco su estilo. Dijo actualizar como si yo fuera un electrodoméstico viejo. Al principio, me repetía a mí misma que eran cosas normales, adaptaciones, que él estaba construyendo su propia vida y que eso requería ajustes. Pero los ajustes empezaron a empujarme hacia los márgenes. Dejó de venir a tomar café. Ya no me llamaba entre semana. Si lo hacía, era porque necesitaba un número de cuenta, un recibo, un consejo para algo urgente. Cosas prácticas. Pero ya no quedaba espacio para lo pequeño, lo blando, lo que no sirve más que para acompañar.
Melissa, por su parte, perfeccionó su cordialidad pública. En cenas familiares, me abrazaba por los hombros como si fuéramos cercanas. Me llamaba Mamá Margaret, con una voz aguda, falsa. Reía fuerte con bromas que no había dicho. Y posaba conmigo para fotos que después no me mostraba. Pero en privado, me evitaba como si la incomodara mi aliento. No me miraba a los ojos si Andrew no estaba. No me hablaba más que con monosílabos. Siempre estaba con su móvil, enviando mensajes o revisando redes, como si el mundo estuviera en otro lugar, menos en mi sala. Y lo peor fue la forma en que Andrew comenzó a parecerse a ella. En las palabras, en los gestos, en el modo en que me corregía con suavidad, como si yo fuera torpe, como si me estuviera volviendo lenta. Y quizás sí, me estaba volviendo lenta, pero no por la edad, sino por el dolor. Un dolor que no se nombra, pero se instala. Un dolor que le da frío al alma aunque haya sol afuera. Un dolor que no mata, pero sí apaga. Un domingo cualquiera, Andrew llegó con un catálogo en la mano. Melissa pensó que podríamos aprovechar la terraza, quizá abrir un poco el comedor, tirar esta pared y poner ventanas grandes. Se refería a la pared donde estaba colgada la foto de George, mi esposo, donde él y yo salíamos en nuestro primer aniversario, con los ojos brillando y las manos enlazadas. No le respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque las tenía todas y ninguna quería salir sin temblar. Él siguió hablando como si ya lo hubiera decidido. Melissa quería poner un escritorio frente al ventanal, con vista al jardín. Decía que necesitaba luz para trabajar desde casa. Y que yo podía usar el dormitorio pequeño si quería. Ese dormitorio, el que usábamos como cuarto de costura, donde guardaba mis lanas, mis revistas viejas y la mecedora de mi madre. El que olía a talco y a pan tostado por las mañanas. Ahora iba a ser temporal. Y la cocina... Ay, la cocina. Melissa soltó una risa desde el pasillo la última vez que vino. Tu cocina es como una cápsula del tiempo. Parece que 1980 nunca se fue. Yo no le respondí. Solo pasé un trapo húmedo sobre la mesa. Como si pudiera borrar con vinagre la condescendencia. Andrew no la corrigió. Sonrió. Como si fuera cierto. Como si mi cocina, mi casa, mi historia fueran algo de lo que había que renovar. Desde ahí, todo fue más evidente. Los portarretratos comenzaron a desaparecer. Primero fue la foto de Andrew disfrazado de astronauta. Después, la de su primer día en la universidad. Melissa decía que todo se veía muy recargado, que un estilo más minimalista era lo de ahora. Yo asentía, sin decir que ese recargado era todo lo que me quedaba. Era mi forma de no estar sola. Una tarde, bajé por error al salón mientras Melissa hablaba por teléfono. Pensó que estaba sola. Estoy harta. Esta casa huele a naftalina emocional. No sé cómo Andrew aguantaba vivir aquí de niño. Es como vivir dentro de una caja de recuerdos pasados. Ella ni se da cuenta de que ya no pinta nada. Ya no pinta nada. Esa frase quedó flotando en el aire, como si hubiera perfume de algo que uno no quiere oler. Y yo, que había bajado buscando mis gafas, subí sin decir palabra, con los dedos cerrándose solos sobre el pasamanos de madera. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina, sola. Abrí el cajón de las cucharas, tomé la de postre que usaba Andrew cuando era niño. Era la que él elegía cuando teníamos flan de vainilla. La pasé entre mis dedos. Estaba más liviana de lo que recordaba. Como yo, más liviana. Porque cuando a una la hacen sentir que sobra, no necesita empujarla. Una empieza a hacerse a un lado solita. Y eso había hecho. Sin darme cuenta, había dejado de hablar, de corregir, de invitar, hasta que un día ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que Andrew me había preguntado: «Mamá, ¿cómo estás?». Y no hablaba del tiempo, ni del colesterol. Hablaba de mí, de cómo estaba yo. Y entonces lo entendí. No me estaban echando.
Me estaban borrando. Suavemente, como se sopla una vela que ya no ilumina suficiente. No entraba a la habitación de Andrew desde hacía meses. Ya no dormía allí. Tenían su propio piso, decorado a gusto de Melissa, con muebles blancos y velas que no olían a nada. Pero ese día bajó una lluvia suave, y pensé que sería buena idea airear el cuarto, cambiar las sábanas, sacudir el polvo que, de alguna forma, cae incluso sobre los recuerdos. Las paredes seguían azul desvaído. El escritorio donde Andrew escribió su ensayo para entrar a la universidad aún estaba en el rincón, y la alfombra tenía una mancha pequeña de témpera verde, recuerdo de algún proyecto escolar donde yo le ayudé con una maqueta del sistema solar. Moví el colchón para estirar bien la sábana, y ahí estaba, una carpeta manila doblada mal, casi invisible contra la pared. No parecía escondida, solo olvidada. Como se olvidan las cosas cuando se está seguro de que nadie volverá a mirar. La tomé con manos que ya no temblaban por la edad, sino por algo más profundo. Una intuición. La abrí. Encima, un contrato de préstamo. Mi nombre. Mi dirección. Mi casa como garantía. La letra pequeña hablaba de plazos, intereses, penalidades. Y al final, una firma. Mi firma. Pero no era la mía. Se parecía. Demasiado. Como si alguien la hubiera practicado muchas veces hasta lograr que pareciera descuidada de manera creíble. Mis piernas no respondieron. Me dejé caer al suelo, con la espalda apoyada contra la cama. La carpeta sobre el regazo. El silencio envolviéndome como un abrigo mojado. Pasé las páginas rápido, como si hacerlo más lento le diera tiempo a la mentira de volverse verdad. Había detalles, fechas, desembolsos ya realizados, una camioneta de lujo, un depósito para una suite de luna de miel en la costa, 12 noches, vista al mar, y al fondo, una hoja rota de un cuaderno, sin membrete, sin título, sin firma completa, solo una frase escrita con marcador azul. Cuando esté en el asilo, todo será nuestro, M. Mi corazón no latía, retumbaba, en los oídos, en los dedos, en las rodillas. No lloré, no dije nada, porque cuando una madre se quiebra, no suena, se hunde hacia adentro. Después de unos minutos, no sé cuántos, me levanté. Caminé hasta el comedor. Encendí la impresora antigua. Fotocopié cada página. Las ordené. Creé un archivo nuevo. Lo guardé en una carpeta azul. Escribí la fecha. Lo metí bajo llave junto a la Biblia de mi padre. Porque si ellos eran capaces de eso, podían hacer algo peor. Y si yo iba a seguir viva, necesitaba pruebas. Al día siguiente preparé café. No lo tomé. Solo lo miré enfriarse. Estuve así, en la mesa, 1 hora. Tal vez más. Y luego marqué un número que no usaba desde hacía 20 años. El de Tomás Rivera. Mi exalumno de 10º grado. El que tartamudeaba al leer en voz alta. El que escribía ensayos con errores ortográficos, pero alma de poeta. Ahora era abogado, un defensor reconocido. Afilado. Meticuloso. Y aún me decía, señora Whitmore, con un respeto que dolía de lo bonito que era. Cuando contestó, le conté todo. Sin pausas. Sin suavizar. No buscaba consuelo. Buscaba un plan. Esto es fraude, señora Whitmore. Pero si sospechan que usted lo sabe, lo cubrirán rápido. Necesitamos atraparlos en acción. La voz de Tomás era baja, pero firme, como si no quisiera romper algo que aún estaba sosteniendo en el aire. Esa misma noche llegó a casa. Traía un maletín negro, una libreta con separadores de colores y el rostro de un hombre que había vivido muchas batallas legales, pero que en esta parecía estar defendiendo a alguien que alguna vez le dio valor para hablar en voz alta frente a una clase entera. ¿Está segura?, me preguntó una vez más. Asentí.
Entonces empezamos esta noche. Colocamos una cámara pequeña detrás del florero de cerámica azul en la cocina. Otra en la estantería del comedor, justo entre los libros de García Márquez y Ana María Matute. Un micrófono en mi bolso diario, entre pañuelos y caramelos de menta. Otro, diminuto, en el cajón del baño, pegado debajo de la caja de mis pastillas para el dolor de cabeza. No me sentí invadida, me sentí protegida. Por primera vez en mucho tiempo. Pero Tomás fue claro. Nada funcionaría si yo no representaba mi papel. Tenía que hacerles creer que todo seguía como ellos querían. Que yo era la madre dócil que aceptaba sin preguntar. Así que lo hice. Con una precisión casi teatral. El domingo siguiente, cuando Andrew llegó para el brunch con Melissa, sonreí como si la ternura me volviera suave. Serví café con leche. Preparé tostadas como cuando era niño. Le pregunté, con una voz apenas temblorosa, ¿Melissa tendría alguna recomendación sobre residencias para mayores? Me han dicho que algunas tienen senderos para caminar por las tardes. Andrew parpadeó 2 veces. Melissa sonrió, satisfecha. Claro que sí, señora Margaret. Es muy valiente de su parte considerar eso. No todos saben cuándo dar un paso al costado. Yo asentí. Doblaba la servilleta entre los dedos, sintiendo el micrófono dentro del bolso, grabando todo. Esa semana pedí folletos. Llamé a 2 lugares fingiendo interés. Incluso lloré en una ocasión cuando fingí estar indecisa sobre dejar mi hogar. No sospecharon. Nadie notó que había vuelto a usar mi viejo bolso negro. Ese que Melissa una vez llamó anticuado, porque ahí estaba el oído de mi casa. No quiero ser un estorbo cuando se casen, dije un día durante el desayuno. Melissa tiene razón. Los jóvenes necesitan su espacio. Yo ya viví. Es hora de que vivan ustedes. Cada palabra, medida. Cada pausa, intencional. Andrew asintió, como quien cierra un trato. Ni siquiera parecía triste. Solo aliviado. Es muy maduro de tu parte, mamá. Creo que estarás más contenta. Menos responsabilidades. Melissa, por su parte, empezó a suavizar el tono. Me ofrecía llevarme a almorzar para ver residencias juntas. Elogiaba mi gracia al transicionar. Pero una noche, mientras Andrew hablaba por teléfono en el piso de arriba, Melissa se quedó sola en la cocina. Y su móvil, sin querer, recibió una llamada que no colgó. Mi bolso, sobre la mesa, la escuchó decir: «No puedo esperar para destripar esta cocina. Están de pueblo. Los gabinetes. Las cortinas. Es como si 1980 se hubiera quedado a vivir aquí». Risas. Risas de él. No corteses. No fingidas. Risas reales. «Todavía usa un teléfono de disco», añadió ella. «Es para emergencias», respondió Andrew entre carcajadas. ¿Pensarías que una mujer sin trabajo y sin pasatiempos al menos podría tener buen gusto? No sabían que el florero escuchaba, que la bolsa que apretaba en los almuerzos oía cada palabra. Esa semana hablaron de convertir mi dormitorio en oficina. Melissa quería un escritorio con vista al jardín. Andrew mencionó tumbar una pared para poner sillas para sus clientes. Yo sonreí. Agradecí por sus ideas. Dije que solo quería lo mejor para ellos. Y por dentro, fui archivando cada frase, cada intención. Porque una cosa es herir a una madre por descuido. Otra muy distinta es organizarlo con tanto detalle. Y si tenían un plan, yo también. Desde el primer día me das asco. Eso fue lo que dijo. Así, sin temblarle la voz, sin apartar la mirada, sin un solo titubeo en el rostro, como si me estuviera diciendo la hora o anunciando el postre. En medio de su brindis de compromiso, frente a casi 80 invitados. Y Javier, mi hijo, solo parpadeó, ni una palabra, ni una mano sobre la mía, solo el brillo de sus gemelos bajo las luces doradas. Pero yo no nací ayer. Me mantuve erguida,
Crucé las manos en el regazo, como enseñaba a mis alumnas cuando aún era profesora de literatura. Y sonreí, no con amargura, no con resignación, con la serenidad de quien ha esperado el momento justo. Luego levanté 2 dedos, apenas, un gesto mínimo hacia Rubén en la consola de sonido. Las luces no se apagaron aún no. Antes de que el salón entero supiera la verdad, usted tiene que conocer el principio. Porque esto no fue repentino, no fue un estallido, fue una erosión lenta, como la que agrieta las piedras más fuertes, día tras día, palabra tras palabra, hasta que un día simplemente se quiebran. Valeria llegó a mi vida con zapatos caros que resonaban como advertencias sobre mi suelo de cerámica. No entró como nuera, entró como inspectora. Cada objeto en mi casa parecía molestarle. Las cortinas, la mesa, la foto de Javier de adolescente enmarcada sobre el piano. ¡Qué pintoresco!, dijo, con una sonrisa que no tocó sus ojos, y dejó su bolso como si el sillón pudiera contagiarle años. Yo preparé té. Ella lo rechazó, lo serví igual. Desde el primer instante lo supe. No venía a unirse a una familia, venía a desplazarla. Y Javier cambió rápido, como si hubiese estado esperando permiso para dejar de ser hijo. Mi pozole, que antes le encantaba, ahora lo empujaba por el plato. Valeria dice que deberíamos comer menos carne roja, pero al día siguiente subía fotos en un asador, comentaban sobre mis suéteres, sobre mi forma de hablar, sobre mis libros viejos. Y yo me aferraba a cada domingo, a cada taza de café que aún compartíamos, hasta que dejó de venir y solo llamaba si algo se descomponía o si necesitaban dinero. Valeria, en público, era la dulzura misma. Me llamaba mamá Clara con voz de terciopelo, me abrazaba fuerte en cenas, reía demasiado. Pero cuando Javier no estaba, era otra. Nunca preguntaba cómo estaba, nunca me miraba a los ojos, siempre con el móvil en la mano, como si el tiempo conmigo fuera una pausa obligada. Pero lo peor no era su desprecio, era la velocidad con la que Javier se acostumbró a él. Dicen que el agua no rompe la piedra por fuerza, sino por constancia. Yo no vi la grieta hasta que la carpeta cayó. No había entrado al cuarto de Javier en meses, ya no dormía allí. Tenían su propio piso, pagado con parte de un préstamo que yo ayudé a conseguir. Pero fui a limpiar. El colchón necesitaba airearse, y entonces vi la esquina de una carpeta manila. No estaba escondida, solo olvidada, como yo. Cuando abrí esa carpeta, el mundo cambió de eje. Mi firma, mi casa como garantía, letras legales, páginas y más páginas con fechas, montos, plazos. Pero yo no había firmado. La firma era imitada, calculada. Javier había pedido un préstamo usando mi nombre. Con ese dinero compraron una camioneta nueva y reservaron una suite frente al mar en Los Cabos. 12 noches. Luna de miel. Y una nota, escrita a mano. Cuando esté en el asilo, todo será nuestro. BM. No grité, no lloré. Me senté en el suelo, carpeta en las piernas. El corazón, como tambor en los oídos. El frío me recorrió la espalda, pero incluso en esa parálisis supe qué hacer. Fotocopié cada página. Creé un archivo. Lo guardé bajo llave junto a la vieja Biblia de mi padre. Luego llamé a Tomás. Un exalumno, tartamudeaba de joven, ahora abogado implacable. Me dijo: no los enfrente aún, si sospechan, se cubrirán, hay que atraparlos en el acto. Y así empezó la otra parte de la historia. Instalamos cámaras, grabadoras, lentes diminutas escondidas entre mis plantas y libros, y yo me convertí en actriz. Pregunté por residencias. Dije que no quería estorbar, que Valeria tenía razón, que los jóvenes necesitan espacio. Valeria me felicitó por mi madurez. Javier sonrió satisfecho. Y cada palabra quedó grabada. Pero lo que selló todo fue aquella noche, cuando el móvil de Javier quedó en la barra de la cocina. Y Valeria, sin saber que el florero era testigo, dijo: no puedo esperar a destripar esa cocina, parece de pueblo.
Y su teléfono, uno de disco, qué anticuada. Una mujer sin trabajo ni pasatiempos debería al menos tener gusto. Y Javier rió de verdad. Yo no me enojé, grabé, guardé y esperé. Porque cuando el desprecio se vuelve costumbre, alguien tiene que romper el guión. Y yo ya había escrito el mío. La pantalla cobró vida, como si el silencio la hubiese invocado. Al principio solo eran fotos. Javier en mis brazos, su primer cumpleaños, su primer día de colegio. Las imágenes estaban acompañadas de una música de piano suave, casi nostálgica, como esas canciones que uno escucha sin darse cuenta mientras limpia la casa un domingo. Algunas personas sonrieron. La madre de Valeria bajó la cabeza. El padre cruzó los brazos. Un primo sacó el pañuelo. Pero entonces, como si alguien apagara la ternura con un interruptor, la pantalla se oscureció. Y una voz rompió la calma. Si se queja, diremos que está delirando. Era Valeria, clara, fría, sin remordimiento. Luego vino Javier. No sabrá ni qué la golpeó. Los documentos comenzaron a aparecer en la pantalla. Copias ampliadas del contrato de préstamo, las firmas falsificadas, mi casa como garantía. Se veía claro, con sellos de fecha y subtítulos. La voz de Melissa se escuchó de nuevo. Una vieja sin pasatiempos ni futuro, ni cuentas se va a dar. Un murmullo recorrió el salón como un viento rápido. Unas copas temblaron en las manos, nadie se movía. Y entonces, la nota manuscrita. Cuando esté en el asilo, todo será nuestro. BM. Javier se levantó de golpe. Ma, ya basta. Yo me giré lentamente. Mi voz salió sin esfuerzo. Querías una noche inolvidable. Aquí la tienes. Entonces Tomás apareció. Traje gris, maletín en mano, caminó hasta el centro del salón y desenrolló los documentos sobre la mesa principal. Esto es un testamento actualizado, firmado el mes pasado por la señora Clara Vázquez, dijo con voz firme. Se revoca toda disposición anterior en la que Javier R. Vázquez figurara como heredero. El murmullo se convirtió en cuchicheo. Javier palideció. Los bienes serán destinados a un fideicomiso para un fondo de becas para jóvenes escritoras sin recursos. Valeria se puso de pie. Esto es una locura. Usted está amargada. Está arruinando nuestras vidas. Tomás ni la miró. Sus vidas se arruinaron solas. La señora Vázquez solo mostró lo que eran. Javier intentó acercarse a mí. Sus dedos rozaron mi manga. Di un paso atrás. Tú elegiste esto, dije. Te di todo. Y elegiste esto. Se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Rubén cortó la proyección. Las luces volvieron poco a poco. El salón entero parecía otro, como si algo invisible se hubiese roto y ahora todos pudieran ver con claridad. Yo recogí el micrófono del atril y respiré hondo. Gracias a quienes han escuchado esta verdad. No lo hice por venganza. Lo hice porque no merecemos vivir con miedo en nuestra propia casa. Porque incluso a los 70 aún se puede elegir la dignidad. Y mientras los invitados comenzaban a levantarse en silencio, yo también me retiré, con paso firme, sin mirar atrás. Esa noche no gané un aplauso, pero gané algo mejor, mi lugar en mi propia historia. Al día siguiente, la casa olía a silencio. No era ese silencio amable de las mañanas tranquilas, era otro, más denso, como si cada objeto supiera lo que había pasado y estuviera esperando que yo dijera la próxima palabra. No lo hice. Caminé por la cocina con una taza de café entre las manos, sin azúcar, sin leche, solo café, como me gustaba antes de dejar de decir lo que me gustaba. Pasé el dedo por el borde del florero donde estuvo la cámara. Ahora estaba vacío, ni flores ni secretos, solo vidrio. La pantalla aún estaba desplegada en el salón. La vía KSN. La había olvidado la noche anterior, en medio de todo. No la recogí. De algún modo merecía estar ahí un día más, como una bandera blanca, no de rendición, sino de memoria. A eso de las 11, alguien tocó la puerta. Era Javier.
Tenía la mirada baja, los hombros caídos y las ojeras de alguien que por fin se ha dado cuenta de todo lo que rompió. ¿Puedo pasar?, dijo. Asentí, no porque quisiera, sino porque aún no sé cerrar la puerta a un hijo, aunque me la haya cerrado tantas veces él a mí. Se sentó en la misma silla donde de niño me contaba cómo le había ido en la escuela. Ahora no decía nada, yo tampoco. El silencio otra vez, hasta que él lo rompió. No sabía que iba a llegar tan lejos. Pensé que Valeria solo quería un poco de ayuda. Nunca fue para hacerte daño, nunca así. Lo miré, no como madre, como mujer. Tú firmaste, tú mentiste, tú te reíste. Bajó la cabeza. Lo sé, pero era todo tan rápido. La boda, las presiones. Ella decía que era lo mejor. Yo solo quería que todo funcionara, no quería perderla. Y para no perderla, me perdiste a mí. Se hizo un nudo en la garganta, lo vi, pero no lloró, o no pudo. Mamá, ¿hay alguna forma de, no sé, arreglar algo? Suspiré, lento, con todo el peso de los años que callé. No estoy aquí para castigar a nadie, pero tampoco para fingir que no pasó nada. Yo sigo viva, Javier, no me enterraron ayer, y no me van a enterrar hoy con flores baratas. Se levantó, quiso abrazarme, di un paso atrás. Dame tiempo, dame verdad, no promesas, no excusas. Él asintió, con los ojos húmedos, y se fue. Yo me quedé en pie, frente a la ventana, viendo cómo las hojas caían del árbol del patio. Algunas bailaban, otras solo caían. Esa tarde, quité la foto de nuestro viaje a Madrid del estante. También la postal de Los Cabos. La había traído él, después del compromiso, como si fuera un chiste. No la tiré. La puse en una caja y escribí encima, lo que no se olvida pero ya no se guarda. Después saqué una libreta nueva. Empecé a escribir. No soy la madre que ustedes crearon en su cabeza, soy la mujer que sobrevivió a todos sus olvidos. Y en ese momento, sin saberlo, comenzó otra historia. Esa noche, después de todo, no quise dormir en mi cama. Me quedé en el sofá, con la lámpara tenue encendida, mirando las sombras que las cortinas proyectaban en la pared. No sentía miedo, tampoco tristeza. Era otra cosa, una especie de claridad quieta. A la mañana siguiente decidí empezar por lo pequeño. Las cortinas de la cocina, por ejemplo, las quité. Las que estaban eran beige, lisas, sin alma. Las había escogido Valeria cuando dijo que mi casa parecía una postal vieja de provincias. Fui al armario donde aún guardaba unas que bordé hace décadas con mi madre, con hilo azul cielo y detalles diminutos de espigas. Las colgué sin pensarlo mucho. El sol atravesaba el tejido como si estuviera respirando por primera vez en años. Luego limpié el aparador. Encontré un juego de té que me regalaron cuando cumplí 50. Lo usé una sola vez. No por falta de ganas, sino porque siempre esperaba una ocasión especial, una visita, un motivo. Aquella mañana lo puse sobre la mesa. Me serví yo sola. Fue suficiente. Mientras bebía, empecé a escuchar el eco de mis propias decisiones, como si cada objeto al que devolvía su lugar me dijera, ya era hora. No lloré, pero sentí una punzada dulce en el pecho, como si por fin alguien me estuviera abrazando desde dentro. Después fui a la habitación de costura. No cosía desde hacía meses, pero mis manos recordaban. Saqué una tela de lino que me regaló Clara, la vecina, el día que le conté que pensaba mudarme. La toqué como si fuera piel antigua y comencé a cortar tiras, sin patrón, sin prisa, solo por el placer de crear algo mío. En la radio sonaba una voz suave, masculina, diciendo: a veces empezar de nuevo no es volver al principio, es llegar por fin a uno mismo. Y ahí supe. Y ahí supe que no quería volver a ser lo que fui, ni madre sacrificada, ni sombra en mi propia casa, ni mujer decorativa para las fotos familiares. Quería ser simplemente yo. La tarde cayó. Volví a sentarme en la cocina, con las piernas cruzadas, como cuando tenía 30. Me hice un bol de sopa con lo que encontré: zanahoria, papa, un toque de laurel, nada especial. Pero olía como hogar de verdad.
Y entonces lo escribí en mi diario. Mi casa no está cambiando, soy yo quien, por fin, la está habitando. La invitación llegó en un sobre color crema, sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Clara Vázquez. Así, sin títulos, sin adornos, solo mi nombre. Como si alguien al otro lado supiera que lo más que necesitaba ahora no era reconocimiento, sino pertenencia. Era una invitación para asistir a una charla en el Centro Cultural del barrio. Escribir para sanar. Encuentro para mujeres mayores de 60 años que quieran contar su historia. Me quedé mirando la hoja un buen rato, sentada frente al ventanal, con la luz de la tarde acariciando los bordes. No me sentí emocionada, ni nerviosa, me sentí vista, como si por fin alguien hubiera puesto nombre a lo que llevaba tiempo gestándose en mi pecho. Esa misma semana fui, no llevé maquillaje, ni pendientes, ni miedo, solo mi cuaderno y un bolígrafo azul. La sala era pequeña, con sillas plegables y una cafetera vieja en el fondo que soltaba un aroma familiar. Había unas 12 mujeres, algunas con el pelo blanco recogido en moños desordenados, otras con bufandas de colores vivos. Todas traían en los ojos una historia que aún no se había contado del todo. Nos sentamos en círculo. La coordinadora, una mujer de voz pausada y cabello corto, nos pidió que cerráramos los ojos y pensáramos en una escena que no nos dejaba en paz. A mí se me apareció la imagen de mi hijo Javier, con 8 años, bailando en el salón con calcetines resbalando sobre el mármol. Reía, y esa risa no me juzgaba. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que tenía el corazón apretado y la mano firme sobre el cuaderno. Empecé a escribir, no para denunciar, no para explicar, solo para dejar que mi verdad se pusiera en pie sin pedir permiso. Las palabras salieron solas. Fui una mujer que se olvidó de sí misma para no incomodar a nadie, pero ahora me acuerdo, y eso basta. Después de leerlo en voz alta, nadie me aplaudió, pero una mujer a mi derecha me tocó la rodilla y dijo: «Gracias por ponerle voz a lo que también he vivido». Y esa frase, más que 1000 vítores, me sostuvo el alma. Cuando regresé a casa, ya no era solo la señora que bordaba, cocinaba o guardaba secretos en cajas. Era una mujer con palabras. Y entendí que a veces, en la última etapa de la vida, no buscamos ruido, buscamos eco. Y por primera vez en años sentí que yo también podía ser eco para otras. Un mes después, la coordinadora me pidió que dirigiera un taller pequeño. «Solo 3 sesiones», dijo. «¿Tienen curiosidad por cómo escribe usted, su tono, su verdad?». Quise decir que no era escritora, que solo había juntado dolores con letras. Pero en vez de eso dije: «Lo intento». Las 3 sesiones se convirtieron en 6, y luego en un círculo regular todos los jueves por la tarde. Se llamaba La Palabra que Vuelve. Llegaban mujeres con bastón, con carpetas viejas, con frases sueltas anotadas en el reverso de los recibos del gas. Una vez Julia, una señora de voz tímida, leyó algo que me hizo contener la respiración. «Mi hija me enseñó a cocinar, pero también a callar. Ahora cocino sola, y me cuento todo lo que nunca dije». Nadie dijo nada durante 1 minuto, y ese silencio, en lugar de incomodar, nos sostuvo a todas, porque sabíamos lo que significaba guardar la voz durante años. Poco a poco, las historias que antes se escondían detrás de los cumpleaños y los frascos de mermelada empezaron a ocupar el centro. Hablaban de maternidades rotas, de pérdidas que nunca tuvieron funeral, de caricias no dadas y de sueños postergados por otras urgencias. No éramos un grupo de terapia, éramos una pequeña república de mujeres que, en vez de rendirse, elegían recordar, y al recordar, reescribirse. Un día, mientras recogía los cuadernos al final de la sesión, encontré una nota doblada dentro del mío. «Gracias por recordarnos que todavía somos historia, no solo pasado». Me la guardé en el bolsillo como quien guarda una semilla, porque eso era. Aquella noche, al cerrar la puerta de casa, respiré hondo y pensé: a veces, la herencia más poderosa no es lo que dejamos, sino lo que despertamos en otros mientras aún estamos aquí. Un viernes cualquiera,
Al terminar la sesión del taller nos quedamos a solas Julia y yo. Afuera llovía con una ternura antigua, de esa que no aprieta pero empapa. Julia se quedó mirando por la ventana y dijo: ¿Usted cree que aún estamos a tiempo? ¿A tiempo para qué?, le pregunté. Para vivir con sentido, no solo con costumbre. Me quedé en silencio, porque esa pregunta no tenía prisa. Era una de esas que uno rumia durante años, sin atreverse a formularla en voz alta. Me acerqué a ella y respondí: Estamos a tiempo mientras tengamos aliento y alguien a quien mirar a los ojos. Esa tarde volví a casa con una certeza suave. No quería pasar mis días haciendo algo. Quería que cada cosa tuviera alma, desde la sopa que preparaba hasta la palabra que escribía. Al día siguiente puse un cartel pequeño en la ventana de mi cocina. Se aceptan visitas con historias que contar. Hay té y silencio amable. No pasó mucho tiempo antes de que la primera persona tocara el timbre. Fue Encarna, una viuda del tercer piso. Llevaba un cuaderno y una bolsa de naranjas. Se sentó, bebió en silencio y luego susurró: Hoy sería mi aniversario, 32 años. Él siempre traía naranjas. Odio que ahora solo huelan a ausencia. Yo no le dije que todo pasaría, solo la escuché. Y en ese escuchar entendí que tal vez lo que las personas mayores queremos no es tanto que nos salven, sino que nos sostengan. Así nació lo que algunas empezaron a llamar la cocina de las memorias. Mujeres y hombres del vecindario venían, algunos solo a dejar una receta, otros a leer una carta vieja, otros simplemente a sentarse y no ser interrumpidos. No necesitábamos resolverlo todo, solo saber que nuestras cicatrices no eran únicas, que lo que dolía, dolía en compañía. Un día, alguien trajo una radio. Otro día, alguien cantó. Y sin planearlo, sin estatutos ni comités, esa cocina donde Valeria una vez se burló de mis cortinas se convirtió en un pequeño santuario, un rincón donde ser mayor no era un final, sino un punto y seguido. Yo, que pensé que ya no tenía nada que ofrecer, me descubrí sembrando pertenencia, no con grandes discursos, sino con el café bien hecho, la palabra justa y la certeza de que aún quedaba belleza por compartir. Esa noche escribí en mi cuaderno: Estoy construyendo algo, no un legado, no una obra, solo un espacio donde ser mayor no sea estar sola, sino estar en voz. Aquel domingo por la tarde, al cerrar la puerta de casa tras otra jornada de café y confidencias, me quedé de pie frente al reloj de pared. Las agujas seguían girando, pero dentro de mí algo se había detenido. Ya no vivía con urgencia, sino con conciencia. Algunas de las mujeres del taller querían recopilar sus relatos y publicarlos en un pequeño libro colectivo. Me preguntaron si yo podía escribir el prólogo. Me temblaron las manos y dije que sí. No por vanidad, sino porque sabía que si una sola persona se sentía menos sola al leerlo, ya valía la pena. Comencé con una frase sencilla: No somos las sobras de una vida, somos las manos que aún escriben el final. Esa noche encendí la radio, la misma que alguien había dejado en mi cocina meses atrás, y sonó una canción de mi juventud. Cerré los ojos y me dejé llevar, no hacia atrás, sino hacia adentro. Y pensé que quizás, al final, eso era envejecer bien, no perder la memoria, sino aprender a vivir con ella en paz. Nunca es tarde para recuperar la voz. Aunque alguna vez les hayan hecho sentir invisibles, basta con mirarse al espejo y decir: sigo aquí y aún tengo algo que decir. Envejecer no es rendirse, es una segunda oportunidad, más lenta, más callada, pero también más libre, más auténtica. Gracias por escuchar esta historia como si fuera también la suya. Si algo les tocó el alma, déjenme un comentario. Y si quieren seguir caminando conmigo, suscríbanse al canal. ¿Qué les gustaría escuchar la próxima vez? Aquí estaré, porque todavía nos quedan muchas cosas hermosas por compartir. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.